hablando y quiero comenzar porque lo que falta del libro de Ezequiel está establecido, básicamente les dije yo que el estudio de la semana pasada y 3 porciones más. Entonces, así es. Falta todavía cosas que yo quiero que ustedes se enteren y que sepan, que conozcan. Y una de ellas es esta sesión que va a hablar acerca de los juicios que Dios estableció en todas aquellas naciones que vinieron en contra de Israel, porque vinieron y Israel llevó su castigo y todavía está bajo él, ¿verdad? Esa disciplina. Pero todas las naciones que se atrevieron, y lo vamos a leer, a venir en contra del pueblo de Dios, en su tiempo fueron usados para disciplinar a los judíos. Pero Dios no los llamó a esas naciones a ejercer los genocidios y las torturas y esa opresión sobre el pueblo judío. La disciplina era para el pueblo de Israel, ser exiliados de su país, pero sobre eso añadirle lo que ellos hicieron que el celo de Jehová por su pueblo subiera. Y Dios habla a los países y les declara juicios a ellos. Podrán haberse arrepentido, no importa. Dios recibe ese arrepentimiento y tiene un plan para esa nación, pero lo que hicieron atrás en esos tiempos tiene unas consecuencias que se están viendo en las naciones y están profetizadas, así que se tienen que cumplir a su tiempo. Y luego Ezequiel comienza a hablarle a las montañas de Israel, que es lo que estamos viendo ahorita, hermanos. Y este es un punto también muy importante de entender en las fronteras antes de 1967 y las fronteras después del 67. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los juicios emitidos contra las montañas de Seir? O sea, ¿qué significa todo eso que está sucediendo? Y luego ver algunos países sobre los cuales se establecieron esos juicios. Y vamos a estar leyendo a lo mejor bastantes versículos, pero es importante que eso se establezca para que ustedes entiendan finalmente por qué Ezequiel 38 y 39, que va a ser la semana que entra, ahora sí la guerra de Gog y Magog exclusivamente, y luego la otra semana se va a hablar acerca del templo milenial, el templo de Ezequiel, algo, ¿verdad? Pero ahorita es mucha información de versículos y quiero que tengan paciencia y que no voy a leerles todos los capítulos. Ustedes traten de leer del capítulo 25 hasta el 37 en la semana que entra, detenidamente, para que ya puedan, con esta instrucción, comenzar a entender un poco más de qué se trata. Es un libro muy importante, muy profético, de visiones y también del milenio. ¿Ok? Entonces, es lo que voy a hacer hoy, comenzar a hablar acerca de esos juicios. Pero antes de eso, el libro de Ezequiel, hermanos, y ahorita no lo podemos ver, no se los quise mostrar aquí, porque se llevaría mucho tiempo, pero se los voy a colocar, los que están viendo en el internet, y sobre todo esta sección de esta sesión, me gustaría que ustedes la volvieran a repasar, porque va a traer las imágenes de cada uno de las cosas que vamos a estar hablando aquí, ¿verdad? De las montañas de Seir, lo que llaman el West Bank y las ciudades que están ahí. Va a traer muchas imágenes de eso para que ustedes se instruyan en lo que está sucediendo en Israel. Bien, pero el libro de Ezequiel fue escrito en tablas de piedra, principalmente de 3 tipos, que era el mármol, y sobre granito, y sobre basalto, que es
la piedra volcánica, la piedra negra. Esa piedra volcánica negra la utilizó Ezequiel para escribir los momentos más difíciles que tuvo él que vivir, que fue cuando destruyeron el templo, cuando la gloria de Dios tuvo que salir y que vino el Merkaba y dejó al pueblo de Israel sin la gloria de Dios. Todas esas situaciones las escribió en piedra de volcánica, sobre piedras negras. Piedras negras, no la de acá. Ok. Y las demás las escribió en piedras de mármol y en piedras de granito. ¿Ok? Y casi todas tienen medidas como de un pequeño rectángulo no muy alargado, de 12 por 14 más o menos, como un pie más o menos, un poquito más larguitas, pero son cuadros de piedra y están escritos, se los había dicho yo, en un realce de las letras, de las consonantes hebreas. No están escritas sumida en la piedra, están escritas quitado parte de la piedra para que resalte la consonante hacia arriba. A ver si les puedo poner una foto ahí en close-up, ¿verdad? De cerquita para que ustedes lo puedan ver. Pero están en relieve, creo que se dice. Sí, en relieve, ¿verdad? O sea, salen y o sea, ¿cómo lo hizo Ezequiel? No tengo idea. Pero definitivamente es una obra de arte el haber hecho eso. Y fueron 74, 76 tablas. Y les digo esto porque es el único libro de Ezequiel, es el único libro que se ha encontrado en su original. Todos los demás libros que tenemos nosotros del canon judío y del Nuevo Testamento, no son copias, de copias, de copias, de copias. Lo más exacto que teníamos era el Antiguo Testamento, cuando encontraron en las cuevas de Qumran, afuera de Israel, hacia el sur, cerca del mar Salado, encontraron esos pergaminos muy bien conservados y letra por letra, palabra por palabra, comparado uno con otro, son igualitos a los libros que ustedes tienen ahorita en su Biblia. Entonces, hay una gran certeza de que lo que estamos leyendo es la palabra original que salió de la boca de Dios. Pero el libro de Ezequiel nos presenta un libro original. ¿En piedra? Sí, en piedra. Muy interesante. Esas tablas de piedra las encontraron en un pueblito que se llama Keifel, en Irak, en la tumba de Ezequiel. Adentro de la tumba de Ezequiel estaban esas tablas acomodadas todas, esas tablas de piedra. Y el grupo de personas que fueron ahí, los ¿verdad? Los rateros, que fueran como Ali Baba y los 40 ladrones, algo así, no sé cómo se describe ese grupo, pero fue un grupo de saqueadores, de sepulcros, que robaron esas tablas y se llevaron cerca de 70 nada más. Fueron las que encontraron y se las llevaron a vender, porque a eso se dedican, a vender esas tablas, y se las llevaron al pueblo en Siria, que está más hacia el mar Mediterráneo. Y esas tablas, para cuando llegaron ellos, ese grupo, para cuando llegó a Siria, el jefe del grupo iba muriendo de una cierta enfermedad. Y llegaron con un doctor sirio casado con una siria cristiana. Por eso digo que no hay coincidencias en todo esto. Y le propuso que si lo curaba, le entregaba esas tablas. Y así fue. Lo sanó Dios. Porque son cosas muy importantes, ¿verdad?
para Israel. Y le entregó las tablas y el doctor murió, era un farmacéutico, perdón, farmacólogo, o cómo se dice farmacólogo, ¿verdad? O farmacéutico. Bueno, murió el señor y la señora siria cristiana tomó las tablas y las pudo identificar como algo valioso, las llevó una, y les estoy hablando antes de 1948, mucho antes de que Israel fuera nación. Pero las llevó con unos judíos y los judíos las identificaron como las tablas de Ezequiel. Y una a una las fueron llevando a la ciudad y las guardaron, ahorita las tienen guardadas, les voy a poner fotos de esas tablas y las han estado leyendo judíos que tienen un coeficiente intelectual tremendo, hermanos, tremendo. O sea, son genios en muchos aspectos y han estado estudiando ese libro y no han hallado diferencia alguna con los escritos que tenemos nosotros, ¿verdad? Al contrario, han sacado mucha revelación al respecto. Pero así es como Israel posee ahorita esas tablas de Ezequiel, ¿verdad? Entonces, están, no, ya las, están abajo en un subterráneo, ¿verdad? Pero no están al público, están nada más para las personas que se permite, ¿verdad? Que vayan a estudiar ese tipo de hallazgos, ¿verdad? Son hallazgos tan importantes. Bien, ok, entonces vamos a comenzar ahora en el capítulo 25 de Ezequiel y nada más les voy a ir leyendo de repente como unos 3, 4, 5 versículos de ciertos capítulos para que ustedes sepan lo que está sucediendo. Y en estos capítulos que les vamos a comenzar, en el 25, hay juicios que Dios da a aquellas naciones que se atrevieron a oprimir al pueblo de Israel más allá de lo que la disciplina de Dios les había impuesto. Entonces, estos juicios, hermanos, muchos de ellos están todavía por venir, pero fueron autoimpuestos por esas naciones sobre el pueblo de Israel. Y desde entonces Dios a través del profeta Ezequiel estableció lo que iba a suceder con los pueblos. Yo no sé cuáles países vayan a pasar, sé que Egipto va a pasar al milenio, porque lo dice la Biblia, por eso estoy tan seguro. Siria es mencionado, aunque Damasco va a ser un montón de ruinas. Un pueblo que nunca había sido destruido, es el más antiguo, que ha permanecido por siglos. La Biblia lo estableció en Isaías que iba a ser destruido, que iba a ser un montón de ruinas. Y ahorita casi está en eso ya. Lo que le falta es poquito, ¿verdad? De ahí todos los inmigrantes, ¿verdad? Que han tenido que salir. Bien, entonces en el capítulo 25, Dios comienza a través de Ezequiel dando palabra y profecía en contra de Amón y luego de Moab. Para todos aquellos que no sepan quién es Amón y quién es Moab, son los pueblos que descendieron de las dos hijas de Lot. Entonces, todos aquellos de ustedes que no sepan en dónde viene eso, hay otra clase. Pregúntenle a la maestra en dónde viene Lot y las hijas de Lot y cómo es que salieron los pueblos a partir de ellos en la destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿Ok? Pero a eso se refiere. Entonces, son descendientes de ellos y les dice, 25, 1, 2, 3 y 6, algo así les voy a leer. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Amón está al lado derecho del
río Jordán, o sea, al oriente, y lo que es hoy Jordania. ¿Alguien sabe cuál es la capital de Jordania? Amán, ¿verdad? Entonces por ahí viene el Amón, ¿verdad? Y Moab. Los dos están al lado derecho. Bien, dice 3, y dirás a los hijos de Amón, oíd palabras de Jehová, el Señor. Así dice Jehová el Señor, por cuanto dijiste, por cuanto Amón dijo, ea, bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá. Por tanto, he aquí, yo te entrego por heredad a los orientales y pondrán en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras y beberán tu leche. 6. Porque así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel. O sea, se alegraron, aplaudieron cuando a Israel fue disciplinado por la desobediencia hacia Dios, ¿verdad? Ellos se gozaron en eso. Versículo 8. Ustedes pueden seguir leyendo el 7, ¿verdad? Versículo 8. Profecía contra Moab, que son los moabitas. ¿Ok? Ahora, los de Amón se llaman amonitas. Los de Moab se llaman moabitas. En ambos pueblos, cuando Moisés todavía los llevó para meterlos en la tierra prometida, todavía existían gigantes. Y la Biblia nos dice en el libro de Éxodo que tuvieron que pelear los israelitas contra varios gigantes que había todavía ahí. Pero cuando tenían que entrar a la tierra prometida, no quisieron. Pero los amonitas echaron fuera a los gigantes que estaban ahí. Se llamaban los emitas. Y los moabitas echaron también a los gigantes que había en su tierra, que se llamaban los sonsomeos. Todos ellos tenían genes, o venía la genética de algo de eso de los gigantes, de los descendientes de los nefilim. Definitivamente. La cama de Og de Basán, que vivía en las alturas de Golán, más hacia arriba, la cama de él medían como 30 pies de largo. Tenía 12 dedos en sus pies y 2 en sus manos. Imagínense iba a decir algo, pero no. un hombre de esa estatura. Híjole. Pero los de Amón y los de Moab, que no tenían a Dios, Jehová, echaron fuera a esos gigantes y los israelitas no quisieron echar fuera a los gigantes que había en Hebrón. Qué tremendo. Bien, entonces, la profecía contra Moab dice en el 8, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. 11, también en Moab haré juicios y sabrán que yo soy Jehová. 12. O sea, tuvo juicios contra los dos, están profetizados. En el 12 está la profecía contra Edom. Edom es Esaú. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes lo vayan ahí definiendo quién es quién. Van a ir aprendiendo quiénes eran amigos y quiénes enemigos de Israel. Edom se conoce como Esaú. Y para muchos estudiosos, Esaú significa el pueblo romano. Para otros no. Vivían a un lado del Jordán, entre el mar de Galilea y el mar Salado.
ahí vivían los de Esaú. Y también pelearon contra ellos y vino profecía en contra de Edom, diciendo en el 12, así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. 13. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré desde Temán hasta Dedán, caerán a espada. Juicios emitidos por Dios contra todos aquellos que oprimieron al pueblo de Israel sin tener que hacerlo. ¿Ok? Bien. Ahora, después viene una profecía contra los filisteos. El pueblo filisteo vivía en las costas del mar Mediterráneo, en lo que hoy se conoce como la Franja de Gaza, ¿ok? Y eran unos individuos de estatura muy alta, acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Tenemos muchas batallas en la Biblia, ¿verdad? De los filisteos contra Israel, muchas. Pero cuando Israel vino juicio sobre él en el año 70 y el templo cayó y murieron tantos israelitas, siguieron algunas batallas después de eso. Y en una de esas batallas, el emperador Adriano, romano, hizo un genocidio sobre los judíos, aparte del que había sucedido en el año 70. Y del coraje que tenía, era un emperador sumamente malo, y del coraje que tenía hacia el pueblo judío, niveló todo el monte Moría, todas las ruinas del templo, todo lo limpió y estableció ahí un monumento a Venus, al dios Venus, que es donde viene Zeus y toda esa mitología de los griegos, pero estaban ya los romanos muy contaminados, porque los romanos tomaban los ídolos de todos. Cada batalla que ganaban, conquistaban la tierra, pero también tomaban los dioses de ellos. Tenían miles de dioses. Entonces, el Adriano se enojó tanto con los judíos que les echó fuera a la mayor parte de ellos, a los que quedaban, y los poquitos que quedaron en la tierra les prohibió subir al templo, no al templo, sino al monte Moría, y le llamó a la tierra, le llamó Filista, que lo tomó del nombre de los filisteos, porque sabía que eran los enemigos de Israel. Les llamó así adrede, que nosotros conocemos como Palestina ahora. Por eso es que se llama así. Y le llamó a la ciudad que construyó en el templo, le llamó Aelia Capitolina, que proviene del templo de Zeus para los de Grecia, ¿verdad? Los griegos. Bueno, voy a seguirles ahorita ya que llevo ese ritmo para no entrar después otra vez a lo mismo. Y años después, el nombre de Filisteas se perdió. Pero cuando el pueblo otomán vino y tomó y conquistó toda la tierra de Israel y mucha tierra más, ellos tenían controlado absolutamente todo lo que comprendía la tierra de Israel del lado izquierdo y del lado derecho del río Jordán.
En ese tiempo, Gaza era de Egipto. Y lo que nosotros conocemos ahora como el West Bank, que ahorita se los voy a describir, el centro de las montañas de Israel, era de Jordania. Todo lo demás pertenecía a los demás, a los otros, al Imperio Otomano. Nadie le hacía caso, nadie quería esas tierras. Cuando es derrocado el Imperio Otomano, vienen los británicos y le dan del río Jordán hacia el oriente a los árabes y del río Jordán hacia el occidente a los israelitas. Y los llaman el mandato palestino. Así le pusieron. Volvieron a revivir aquel nombre. Entonces, lo que ahorita las Naciones Unidas quieren hacer, que fue lo que Israel tomó en el 67, lo que era de Jordania, el West Bank, y lo que era de Egipto, de Gaza, lo recuperaron ellos. Y ahora las Naciones Unidas quieren que Israel renuncie y vuelva a las fronteras anteriores y quitarles todas las montañas del centro, donde están todos los países más importantes, y dejarles lo que quede. Entonces, obviamente, eso no va a suceder, porque esa tierra la entregó Dios a ellos. Entonces, es una pequeña reseña para que ustedes entiendan por qué se oye tanto en las noticias que los palestinos quieren que la tierra vuelva a las fronteras antes del 67, para ellos. Y eso no va a suceder. Bien, esa fue la profecía contra los filisteos, dice en el 16. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos y destruiré el resto que queda en las costas del mar, Gaza y otras ciudades que están ahí pegaditas. ¿Ok? Estamos viendo juicios en muy poquitas palabras que se emitieron contra ciertas ciudades que destruyeron a Jerusalén, a los judíos. Profecía contra Tiro. Aquí voy a anclarme un poquito, voy a tratar de tomarme un poquito más de tiempo, porque en la profecía contra la ciudad de Tiro y la otra, la de Sidón, esos dos pueblitos estaban en lo que se llamaba Fenicia, y ahorita es Líbano. Ustedes lo conocen como Líbano. Váyanse al mapita ahí y busquen dónde está Líbano, dónde está Siria. Está arriba de Israel, Líbano, hacia el mar Mediterráneo. Y así se van. Cuando ustedes hablen de ello, van a saber en qué lugar geográfico estamos hablando. Es importante tenerlo claro. Pero en ese Tiro, hermanos, Tiro y Sidón, Tiro nunca fue en sí un gran enemigo de Israel. No lo fue. Como los demás, como Edom y los amonitas y los moabitas. Nunca fue un enemigo tan grande. Nunca vino contra Israel tan fuerte. Pero en Tiro sucedió algo que no sucedió en las demás naciones. En Tiro se estableció el trono de Satanás. Desde ahí gobernaba. Porque Tiro siempre le dio a Salomón, siempre le dio madera para construir y le daba muchas cosas, los ayudó mucho. Pero en Tiro se estableció ese trono de Satanás. Y Dios habla contra ese trono en el 586. Viene Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitia a Tiro, que estaba todavía en la costa, metida en el mar y en la costa, y después la construyeron dentro del mar, como que en una isla. Pero viene contra Tiro y la sitia, la rodea, años, hermano, años, pero no la destruye. ¿Ok?
Y no es hasta el siglo IV, en el 330 y tantos, que viene Alejandro Magno, los griegos. Y Alejandro Magno destruye completamente la ciudad de Tiro, el puerto de Tiro, lo destruye. Y con las ruinas de la destrucción que hizo, construye un puente hacia la ciudad que estaba en el mar. Y puede entrar y destruir toda la ciudad que había en Tiro, ¿verdad? Pero sobre Tiro hay un juicio por eso. Y ahorita vamos a leer parte de ese juicio. Dice en el 26, les voy a leer los primeros 4. Dice en el 2, hijo de hombre, así dijo Jehová, hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ea, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Así dijo Tiro. 3. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. 4. Y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. 14. Y te pondré, dice el juicio, como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Y ahorita, hermanos, si ustedes le dan Google y buscan la ciudad de Tiro, eso es exactamente lo que es. Un tendedero de pescadores donde tienden sus redes para secarlas, para remendarlas, pero nunca más fue edificada la ciudad de Tiro. ¿Ok? Entonces vinieron los juicios y se están cumpliendo todavía. 17. Y levantarán sobre ti endechas. Las endechas son, cuando ustedes lean en el Nuevo Testamento también, endechas, la palabra es endechas, son cánticos fúnebres que se hacen en un funeral, en el entierro de alguien, y que expresan, en ese cántico, expresan dolor. Esas son las endechas, ¿ok? Y lo van a ver en muchas partes en la Biblia, ¿verdad? Y levantarán sobre ti endechas y te dirán, ¿cómo pereciste tú, poblada gente del mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que infundían terror a todos los que la rodeaban? 19. Porque así ha dicho Jehová el Señor, yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo y las muchas aguas te cubrirán. Juicio de Dios sobre el pueblo de Tiro, donde estaba el trono de Satanás. ¿Ok? Y el trono de Satanás, dice la Biblia, que estuvo en Babilonia y luego en Grecia, y se mueve según movía las naciones. Luego lo vemos en Apocalipsis en Pérgamo, pero aquí estaba en Tiro. No sé. Obviamente Alemania fue movida por un principado, una potestad que había sobre ellos, porque lo que hizo Hitler no fue cualquier cosa, ¿verdad? Bien. 27, capítulo 27, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, levanta endechas, ya sabemos lo que es, sobre Tiro. Ok, vámonos al 28. En el 28, les voy a leer, aquí les voy a leer como unos 10 versículos. Ahí les voy a ir diciendo, dice el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios,
En el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. 6. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros. Nabucodonosor era extranjero, Alejandro el Grande era extranjero. Los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. 11. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras. Ok, antes de comenzar este versículo 12, le estaba hablando al rey físico de Tiro, a la persona. Pero de repente en el capítulo 28 comienza a hablarle al trono de Satanás. Y comienza precisamente, hace esa comparación, comienza precisamente a emitir juicio sobre Satanás, hablando sobre el rey de Tiro. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Bueno, Isaías 14 nos habla de que en la creación Luzbel fue hecho lleno de sabiduría. Dios lo formó como un arcángel para él. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y describe ahí las diferentes piedras. 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Entonces es un espíritu creado, Satanás. No es todopoderoso, no tiene fuerza ni poder propio. Todo le fue dado por Dios. Y cuando él decidió rebelarse contra Dios, la hermosura se convirtió en fealdad, la fuerza en debilidad. Satanás no puede hacerles absolutamente nada, hermanos, a menos de que ustedes lo permitan con sus palabras. Eso es importante saberlo como cristiano, porque así cuando viene algo provocado por Satanás, como Patricia, los cristianos, en lugar de ir hacia adelante con la palabra de Dios y traer abajo esas cosas, nos hacemos para atrás y decimos, híjole, ¿y qué va a suceder? ¿Y qué me va a pasar? En lugar de establecerse y decirle a esos vientos, a esos huracanes, aquí no. ¿Ok? 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Ok, ¿cuál fue esa iniquidad? Bueno, Isaías 14, vamos de voladita nada más a eso, para que ustedes vean cuál fue la iniquidad de Satanás.
y por qué fue echado de ese lugar santo. Y dice, les voy a leer desde el 10, Isaías 14:10. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, esta es la iniquidad, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces se halló iniquidad en él y fue echado del cielo. ¿Ok? ¿Quién lo provocó? Nadie. Solito lo hizo. Por eso Satanás ya no tiene regreso en arrepentimiento. Porque nadie lo tentó. Nosotros sí. Nosotros fuimos tentados por un tentador. Nacimos con el pecado de Adán, pero continuamente el tentador ha venido a nosotros. No hemos decidido nosotros mismos rebelarnos contra Dios. Hubo una tentación. Ahora les voy a decir cuál es el pecado de muerte. Que es una vez, claro, todos aquellos que no confiesan a Jesucristo están en pecado de muerte. Pero los que recibimos a Jesucristo y somos entrenados en la palabra de Dios y probamos de las riquezas del mundo venidero y de todas las cosas sobrenaturales del Espíritu, y en un estado de crecimiento y madurez como cristiano alto, decidimos un día hacer lo que Satanás hizo y que se halle en nosotros iniquidad y decir, no necesito de Dios. Es más, yo puedo solo todo esto. Para cuando una persona, un creyente, llega a eso, ya no hay regreso, ni quiere regresar. Está tan lleno de soberbia y tan cauterizado que ya Dios no es una opción. Le puedes rogar, lo puedes, pero Él siempre te va a contestar de una manera muy cruda y en una manera refiriéndose a Dios horriblemente. Ya no hay esperanza. Pero yo les digo una cosa, hay personas que han dicho eso, que no tienen la madurez de las que les estoy hablando. Y dentro de su corazón hay un rayito de luz. Y cuando alguien les habla, dicen, híjole, sí, si Dios me oyera. Una persona que es así, siempre hay una esperanza para que vuelva a tener comunión con Dios. Y no ha cometido ese pecado de muerte. Dios siempre lo va a aceptar, hermanos. No es que tú digas una palabra y Dios ya te borre para siempre, si tú en tu corazón hay esperanza. ¿Me entienden? Dios es amor. No anda buscando cómo condenarnos. Anda buscando cómo llevarnos y cómo manifestarse a través de nosotros. Gloria a Dios. Bien. Profecía contra... Ok, antes de entrar en la profecía contra Sidón. En Tiro, el rey de Tiro estableció su soberbia y lo compara con Satanás. ¿Verdad? Cambia de la persona física, el rey físico de Tiro, y luego lo compara con Satanás. Y hay una historia que se cuenta en la mitología griega, que no estoy muy seguro que toda sea mitología. Hay que estar alertas a eso. Pero hay una historia que habla acerca de la hija de Tiro, que era una mujer sumamente hermosa y le gustaba pasearse por el mar Mediterráneo. Y cuenta la historia que un día, paseándose con sus doncellas
la hija del rey, en el mar Mediterráneo y haciendo tejidos de flores y no sé exactamente qué harían. Se le apareció un toro blanco y el toro blanco fue y le hizo reverencia a la mujer, a la hija de Tiro, que se llamaba Europa. ¿Ok? Entonces, esta mujer va y soba al toro y lo monta. Y una vez que lo monta, el toro se va volando a la isla de Creta, que está pues, en el mapa, está así, ¿verdad? O sea, pero está lejos. Y en Creta le revela su verdadera identidad, que era la del dios Zeus de la mitología griega. Y concibe de él y tienen un príncipe. Para que los que no saben lo que se dijo, dijeron y tuvieron un torito, pero no es cierto. Un príncipe. Un príncipe y de ahí, hermanos, viene esa historia. Pero la han hecho a tal grado de que ahorita Bruselas, en Bélgica, el centro donde están las naciones, no las naciones, sino la Unión Europea, tienen a su entrada en el edificio, y lo pueden googlear ustedes. En el edificio, lo voy a poner en una foto, está un toro con una mujer sentada arriba que se llama Europa. Festejando eso como si fuera algo chistoso, ¿verdad? Entonces la pintan de diferentes formas. En ciertas fotos sale ella desnuda y con el toro. Entonces hay algo ahí perverso, ¿verdad? En todo esto. Definitivamente la historia viene trazada en acuerdo con lo que Dios emitió, porque estaba establecido el trono de Satanás en Tiro en ese tiempo. ¿Ok? Luego viene la profecía contra Sidón. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón. Híjole, o sea, ya nomás con eso era suficiente como para decir, discúlpame, me arrepiento ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de la ciudad de Nínive? Cuando el profeta Jonás, que Dios le encomendó que fuera y les dijera, arrepiéntanse, porque si no va a ser destruida la ciudad. Eran unas personas salvajes, hermanos, los ninivitas, que hacían cosas que aquí no las podemos decir. Sin embargo, se arrepintieron y Dios los perdonó. Después viene un juicio contraído más adelante, pero en ese tiempo se arrepintieron y Dios los recibió su arrepentimiento. Bueno, hubo tiempo que los judíos no se arrepintieron. Por eso hace referencia a Jesucristo a eso en los evangelios. Bien, ok, entonces después viene la profecía contra Egipto en el 29. Y Egipto, ustedes lo van cuando lleguemos al capítulo 38 y 39, que es la semana que entra, ahora sí, las guerras de Gog y Magog, ustedes quieren escuchar de eso porque es lo que está armándose ahorita en Medio Oriente. Ustedes van a comenzar a oír nombres como Mesec, Tubal, Gog, Magog, Togarma, Sabá, Dedá, Gomer, Togarma, Cus, Fut. Todas esas naciones provienen de los hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet. ¿Ok? No son nombres nada más que inventaron, de ahí provienen. Establecieron naciones. Y todas esas naciones están establecidas aún hasta este día. Nada más que el nombre cambia. Por ejemplo, Misraim, que viene en la Biblia, está hablando de Egipto.
siempre, siempre. Cuando habla de Cus, está hablando de Etiopía. Entonces, les voy a dar toda esa información la semana que entra. Ahorita nada más los estoy preparando para eso. Luego viene la restauración a Israel. Bueno, les voy a leer los tres primeros versículos del 29. Dice Jehová, vino palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso tenían los egipcios cocodrilos. Y por cierto, la vara de Aarón, no la de Moisés. La de Moisés, la palabra que se usa para cuando se convierte en serpiente es Nakash. Y la palabra Nakash es una serpiente. Eso significa. Cuando Moisés le echó delante de Dios en la zarza, se convirtió en una serpiente. Pero cuando Aarón viene delante de Faraón, que le dice a Moisés, ve y haz este milagro, y echa su vara delante de Faraón, la palabra que se usa es Tamiín. Y la palabra Tamiín es un monstruo marino. Y todos creen que se refiere a un cocodrilo, no es una serpiente, como nos han enseñado. Entonces, se los digo porque es la palabra original. Ustedes la pueden buscar en el libro de Génesis y van a ver que la vara de Aarón ya no es Nakash, es Tamiín. Y eso es un cocodrilo. Se convirtió en un cocodrilo. Y el cocodrilo de la vara de Dios se comió al cocodrilo de los magos de Janes y Jambres, ¿verdad? Que eran los magos del faraón, que después vienen, creo, en el libro de Timoteo, por ahí. Bien. Así ha dicho el faraón, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Híjole, hasta a mí me dio risa. Qué tremendo. Bien, vamos a Ezequiel 34. Vamos a brincarnos un poquito esos 4 o 5 capítulos. Y vamos a hablar ahora sobre la restauración de Israel. Ahora vienen juicios y profecías que Dios hace. Y le dice a Ezequiel que le hable. Déjenme ver dónde. Ok, ese está en el 35. Dice en el 34 hay una restauración, una profecía para la restauración de Israel. Y dice en el 11, vamos a leer esos 3 versículos que siguen. 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Todo esto que les leo, hermanos, es para que ustedes estén con el mismo celo ardiente que tiene Dios cuando una nación o la Organización de las Naciones Unidas se atreve a maldecir públicamente al pueblo de Israel. Ya tienen su pago por ese atrevimiento y le están añadiendo sobre cada ¿cómo se dice? Más leña. Echándole más leña al fuego. ¿Ok? Bien, entonces, dice, como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad.
¿Qué está diciendo Dios? Que las va a recoger a todas sus ovejas. Y hermanos, por favor, está hablando acerca de Israel, no acerca de la iglesia. Que muchos se adjudican eso y dicen, está hablando de la iglesia. No. Aquí muy claramente Dios, a través de Ezequiel, le está hablando al pueblo de Israel. La profecía es para Israel. No la tomen prestada y se la lleven de encuentro. Regresen la profecía al libro donde es. Es para Israel. 13. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Y las apacentaré en los montes de Israel. Lo que otros desecharon y ahora reclaman, Dios estaba profetizando, ahí los voy a poner. Los apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, que es resguardo contra el frío, como cuando se juntan las cabras y las ovejas. Aprisco es eso, un resguardo contra el frío. Dice Jehová el Señor. 22. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. O sea, hermanos, está hablando del milenio, de la entrada ya de Israel, obviamente al milenio, pero Dios está hablando de su pueblo Israel en estos tiempos. No los ha olvidado, ni los ha desechado. Dios está profetizando que va a volver a traer a sus ovejas Israel al lugar donde les había dado, a la tierra prometida, y nadie se los va a poder quitar. Así sean 10 organizaciones, la OEA y la ONU y la CNA y ¿cómo se llama la de piedras? La de los trabajadores, la CN, ¿qué? La CTM, la CTM, nadie se las va a quitar, hermano. Nadie, porque Dios lo ha hablado. Entonces, hablar en contra de la nación de Israel, digo, si quieres tú preguntar cuál es la pregunta más estúpida que se ha hecho, esa es una de ellas. ¿Apoyaremos a Israel? Y les voy a decir una cosa, México nunca ha emitido un voto ni a favor ni en contra. Es lo mismo que decir, no estoy a favor de Israel. Entonces tenemos que estar orando para eso, para que México, sus gobernantes puestos ahí elegidos, comiencen a ser temerosos de Dios. Como Estados Unidos, ahorita lo que está sucediendo. Aunque el Congreso está lleno de cristianos, el gobernador de Texas es cristiano, gloria a Dios por eso, hermanos, porque es una persona honorable y reverente a Dios, reverente, no irreverente, y reverente a Dios. Y gloria a Dios por su vida. Y siento de parte de Dios decirlo aquí públicamente y por internet, que el Señor lo va a levantar de esa silla. Dios es poderoso y una persona que es públicamente y anuncia las cosas de Dios como Él, va a ver la manifestación del poder de Dios sobre su vida. En el nombre de Jesucristo. 22. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Los que van a entrar en el milenio. A mi siervo David. ¿Tenían ustedes duda de dónde iba a estar David? Y si Dios le dijo que a través, nunca faltaría rey
en todas las generaciones de su casa, aquí vuelve otra vez. Entonces, ¿quién va a ser rey sobre Israel? Bueno, Jesucristo definitivamente. Y nosotros somos su cuerpo. Pero físicamente en Israel va a volver a gobernar David, el que leemos en el libro de Samuel. Gloria, qué emocionante, ¿verdad, hermano? Híjole, yo me emociono con todo esto. Qué tremendo. 25. Y estableceré con ellos pacto de paz, con Israel, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia a su tiempo, lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompan las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Y las naciones que están, hijo, siento el poder de Dios en este momento, y las naciones que están continuamente sobre ellos, hermanos, van a conocer la manifestación del poder de Dios a primera persona, porque los tienen delante de ellos. Y van a ver que hay Dios en Israel, el Dios nuestro, y que es tan poderoso hoy como lo fue en aquel tiempo, cuando creó el mundo y el universo. Y lo digo para todos los ateos. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos. Y ellos son mi pueblo. Nuevamente. Entonces, con esta enseñanza de hoy, yo quiero que ustedes queden sumamente anclados y firmes en la revelación directamente de Dios, de que Dios ama a su pueblo Israel todavía. Y que suceda lo que suceda, los va a volver a traer y los va a volver a poner como cabeza de naciones. Y nunca más, dice, va a volver a traer sobre ellos lo que ahorita están sufriendo. Amén. Bien, ahora, ya vamos a terminar, casi, pero les quiero leer lo siguiente que está en el capítulo 35. Comienza la profecía de Ezequiel. Por eso quiero que ustedes las lean, porque nos estamos brincando cosas, pero ustedes están entendiendo en general la terminología y los juicios de Dios sobre ellos. Dice, profecía en contra o contra el monte Seir. Entonces, en el internet les voy a poner las fotos para que ustedes las vean. Vean el estudio, porque les va a servir de mucho para localizarlos. El monte Seir, hermanos, es el paralelo que hay contra lo que ahorita se llama el West Bank. El West Bank son una serie de montañas y esas montañas están establecidas, y van a ver ahí la comparación, están establecidas como Nazaret, Belén, Jerusalén, Hebrón, Jericó, o sea, todas esas ciudades que están establecidas en los montes de Israel, están establecidas precisamente en estos lugares en los cuales Ezequiel está profetizando. Pero cuando Ezequiel habla del monte Seir, está hablando de la serie de montañas que están paralelas del otro lado del río Jordán, hacia el oriente, en el mismo lugar, pero al lado derecho. ¿Ok? Donde estaba Edom o Esaú. Entonces Dios le dice a Ezequiel, ve y profetiza contra los montes de Seir. Ahora ya sabemos contra quién está profetizando. ¿Ok? Hijo de hombre, 2. Pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza
contra él y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto y en soledad. Y qué tremendo, porque ahí hay ahorita naciones. Ustedes las pueden identificar. ¿Cuáles son las naciones que están del lado derecho? Bueno, la profecía es que va a desolar todos esos lugares. 5, y da la razón. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo en el que Dios había aplicado su disciplina contra el pueblo de Israel, ellos se aprovecharon de eso y les pusieron carga todavía más y mataban a espada y ponían aflicción. Y Dios les está diciendo, yo los discipliné, pero a ustedes se les pasó la mano. Y bien juzgué al pueblo de Israel, pero ustedes también van a quedar bajo juicio. Y esto es lo que le va a pasar. Y emite el juicio Dios. Hijo. Dice, por cuanto, se los voy a volver a leer el 5, por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo, por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Juicio en contra de los montes de Seir, que son los que están del otro lado del Jordán. Lo que era Edom, parte de Amón y Moab. Bien. Después de esto, hermanos, bien, les voy a leer el 15 también. Dice, 35:15, como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom, ¿lo ven? Esaú. Todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Gloria a Dios. 36. Luego viene una restauración futura también de Israel, pero dice en el 36, tú hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel ahora. Entonces los montes de Israel, estamos hablando West Bank, el West Bank, donde está Jerusalén, donde está Hebrón, donde está Belén, donde está Siquem, donde está Nazaret. Todos esos es el centro, el corazón de la tierra de Israel, que es la que quieren los palestinos. Quieren el West Bank y quieren Gaza. Bueno, Gaza ya está habitada por ellos. Pero las ciudades principales de los montes de Israel, al presente, están controladas por palestinos. ¿Ok? Hay un grupo en el monte Moría, donde está el domo de la roca ahorita, y la mezquita Al-Aqsa, que controla todo el monte arriba. Y el grupo se llama el grupo el Waqf, AQF creo, Waqf. Ese es el grupo que controla. Que Israel les permitió eso, ¿verdad? Y ahora no se los pueden quitar de encima. Ahora andan diciendo que el muro de los lamentos es también de ellos. Y se los quieren quitar. Y lo más triste de todo es que les creen más a esas declaraciones que a Israel, que lo único que hace es defenderse. 36:2. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, fíjense cómo dice, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad.
Eso es lo que dijeron los palestinos, refiriéndose a esa cordillera de montes donde está Jerusalén, donde están esas ciudades que yo les dije, porque están en las alturas de las montañas. Y los enemigos de Israel decían, ea, por cuanto las alturas en Israel nos han sido dadas por heredad. 3, dice Dios, profetiza por tanto y di, así ha dicho Jehová el Señor, por cuantos asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. 5. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor, he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad, con alegría, de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes de Israel y a los collados y a los arroyos y a los valles. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, en mi celo y en mi furor he hablado por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. 7. Así ha dicho Jehová el Señor. Yo he alzado mi mano y he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta, lo que les hicieron a los israelitas. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis fruto por ello para mi pueblo Israel, porque cerca están por venir. Y les multiplica, les habla de multiplicación y de hombres y de frutales y nada más volteen a ver Israel ahorita para que vean cómo está todo esto cumplido. Pero todas las demás naciones proféticas que han estado ocupando su lugar y poniéndose listas para la guerra de Gog y Magog, que no creo que ni ellas lo sepan, están por ver manifiesta esta parte de la Escritura, hermanos. 36:19, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. O sea, cuando llegaron los israelitas a las naciones donde habían sido enviados, los de las naciones dijeron, estos son los que Dios protegía. Y profanaron el nombre de Dios. Y Dios lo está contando aquí. Profanaron mi santo nombre. Bueno, dice en el 23, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Viene el tiempo muy cercano en el que ahora el pueblo de Israel ya no va a profanar el nombre de Dios, sino que Dios dice que va a ser santificado ante los ojos de esas naciones, por las proezas, milagros que va a hacer Dios en medio de Israel. No se pregunten, ¿y la iglesia? No, ustedes ya saben lo que pasa con la iglesia, pero es bueno saber también lo que va a suceder en Israel. 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. 28, habitaréis en la tierra, fíjense, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Amén. 37, 38, y luego ya unos cuantos versículos más. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto,
multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Y cada una de las ciudades que eran en la historia de Israel están siendo precisamente pobladas en esta manera. Y luego viene un capítulo que habla acerca del valle de los huesos secos. Y es muy interesante porque es una profecía que habla sobre todas las muertes que ha habido en Israel y todos los huesos que se han enterrado ahí o fuera de ahí. Sobre ella está hablando esta profecía. Con esto termino, hermanos. Dice unos cuantos versículos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todos en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, ¿tú lo sabes? Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, ¿a quién le está hablando? Sí, ok, hay aplicación para la iglesia, pero les vuelvo a decir, no tomen esta profecía dada a Israel y digan, es mía y yo me la apropio. No, no, no. Tiene revelación, tiene aplicación para la iglesia, pero devuélvanla al lugar de donde la sacaron. La profecía es para Israel. Y vamos a ver a quién se la está dando. Dice en el 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, que es, bueno, el siguiente, dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y al decir la casa de Israel, está hablando del reino del norte y del reino del sur, lo que eran las 10 tribus y las 2 tribus del sur. ¿Okay? Está hablando de todo Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Entonces, ¿a qué huesos se está refiriendo al principio del 37? A todo Israel. ¿Ok? Es muy clara la profecía. Doce, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Entonces va a subir no solamente a los que estén enterrados en Jerusalén, sino a los que estén en todas las naciones, de todas las edades, hermanos. ¿Ok? 13, y sabrán que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu sobre vosotros. 21, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, el reino del sur y el reino del norte, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Obviamente está hablando del milenio.
ni se contaminarán ya más en sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. 24. Mi siervo David, nuevamente, será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Vuelve la Torá, vuelven los sacrificios, vuelve la gloria de Jehová sobre el templo, vuelve las fiestas. ¿Ok? El cuerpo de Cristo es una ente separada de eso. ¿Ok? Que no tiene parte en esto. Pero no está diciendo tampoco, nosotros somos los que vamos a gobernar en el espacio y entonces, no está diciendo eso. Está haciendo a Israel cumplimiento de profecía de que es cabeza de naciones y todo lo que no pudo hacer cuando fueron desobedientes, ahora lo van a hacer siendo obedientes y van a continuar con los sacrificios. Por eso el templo y el templo de Ezequiel y todas esas cosas. Bien. (26) 3 versículos, termino. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Cuando menos, todo el milenio. Ya después, yo no puedo opinar, pero cuando menos todo el milenio. Aquí en la tierra. Y les guste o no les guste a las naciones, aquellos que la han oprimido van a ser gobernadas por ellos por 1000 años. Gloria a Dios. La palabra de Dios es verdadera. Vamos a orar.